Ok, bueno, pues vamos a empezar. Esta es una charla, no tiene esta situación tan formal de nada más que platicarles un poco a través de mi trabajo, ideas de autogestión, de independencia, de lo alternativo, lo otro, maneras tanto diversas o posibilidades que se pueden encontrar al momento en el que hacemos nuestra producción. Muchas veces el trabajo del artista pues se le presenta muchas dificultades para poder pues realizar su trabajo de una manera mucho más óptima y que tenga cierto beneficio sobre lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, por el tipo de sistema en el que estamos, que bueno, lo hemos estado platicando ya a lo largo del día de ayer y el día de hoy, y lo que sucede es esto, ¿no? La autogestión como supervivencia, por eso le puse ese título, ¿no? Que tengo que sobrevivir de alguna manera. ¿Cómo puedo sobrevivir en esta situación? Entonces, ese es el objetivo. O sea, el objetivo es utilizando mi recorrido, o sea, el recorrido de mi propia producción, y platicando sobre ello. No quiero extenderme mucho. Terminando de esto, bueno, pues con todo gusto hacemos una sesión de preguntas, si es que tienen alguna pregunta, ¿no? Pues, ¿qué sucede? Bueno, la autogestión como supervivencia, y también le puse otro título, o cómo ser independiente sin comprometer la práctica artística. ¿A qué hago referencia con este título? Específicamente porque, sobre todo en las discusiones que tienen que ver con los espacios independientes de arte, a lo largo de todos estos años en el que yo he dirigido un espacio de este estilo en Monterrey, a lo largo de estos 12 años, me han cuestionado mucho sobre cómo le hago para mantener un espacio de arte. Tengo que comprometerme con alguna institución cuando me ofrecen alguna beca o me dan algún apoyo. Tengo que seguir la agenda que esa institución me marca para poder producir mi trabajo artístico. Pues no, o sea, la respuesta sería rápida, es no tienes por qué comprometer tu producción artística a través de los apoyos institucionales. Pero también tiene que ver con el artista, no únicamente con aquel que tiene una galería de arte o aquel que tiene un espacio de arte, sino como artista, tal cual. No comprometer tu trabajo creativo y artístico para poder darle beneficios, digamos, al mercado o a la institución o a otros agentes del circuito. ¿Me explico? Por ahí va esta plática, ese es mi interés. ¿Cómo ser independientes? También tendríamos que discutir el concepto de independencia. ¿Se es independiente de qué? ¿Cuándo se es independiente? ¿En qué momento yo tendría que ser alternativo a qué? ¿Sí? Estamos hablando como polaridades. ¿Se es independiente porque dependes de algo? Entonces, muchas palabras están ahí acerca de esta producción, acerca de este ejercicio. A veces se habla que son espacios autogestivos, pero entonces todos somos autogestivos, de alguna manera. También hablan de espacios independientes, como les digo, ¿independiente de qué? Hablamos de espacios alternativos. ¿Alternativos a qué? A espacios vulnerables, porque no tienen ni siquiera un marco legal que los pueda defender. ¿Sí? O son espacios híbridos, también es otra palabra que se utiliza. Interdependientes, porque necesitas que ciertas conjunciones estén presentes para que tú puedas llevar tu práctica. Entonces, bueno, tenemos muchos adjetivos en este tipo de actividades. ¿Está bien? Este es mi objetivo el día de hoy, en esta charla. No quiero extenderme tanto. Mi idea es develar, o sea, a través de mi propio trabajo, de mi propia producción artística, quiero develar estrategias que de alguna u otra manera ustedes también pueden llevar a cabo,
que bajo la forma de la autogestión, a mí personalmente me han permitido desarrollar todo un cuerpo de trabajo que involucra pues desde la investigación en arte, curaduría, gestión, entre otras, para pensar conceptos de independiente, de alternativo e imaginario social. Ese es el objetivo que yo tengo, ¿no? Yo tendría que definirme, para empezar, como un artista multidisciplinario, o también puedo decir que soy un artista interdisciplinario o transdisciplinario. X, por eso lo pongo entre preguntas. ¿Qué es ser interdisciplinario? ¿Qué es ser transdisciplinario? ¿Qué es ser multidisciplinario? Si nos acercamos a cada uno de estos conceptos, nos va a dar algún cierto tipo de acercamiento. Por ejemplo, en mi caso, yo trabajo sobre todas esas disciplinas. O sea, voy desde la animación al arte sonoro, voy a la pintura, voy a la gestión, voy al video, la literatura, publicaciones, curaduría y demás. Y no me limito. Muchas veces a mí me dicen, es que quieres ser todo. No, es que no es que quiera ser un todólogo. Lo que sucede es de que me doy la oportunidad de trabajar distintas disciplinas para poder configurar mi cuerpo de trabajo. Y eso no tiene por qué ser mal visto o que esté denunciado. ¿Sí? Porque muchas veces dicen, ¿no? Es que tienes que ser pintor y dedícate a la pintura. Es que el que mucho abarca poco aprieta por ahí. Mira, ¿no? No, esa no sería la razón que gesta esta situación. Por ejemplo, lo interdisciplinario es cuando una disciplina se articula con otra para gestar un ejercicio. ¿Sí? Por ejemplo, a lo mejor yo hago fotografía en stop motion a través de un arte sonoro y la publico. Ah, bueno, entonces soy interdisciplinario, entro en distintas disciplinas. La palabra transdisciplinario es cuando una disciplina se comporta como otra disciplina sin ser esa disciplina. Por ejemplo, la pintura expandida, que de repente la traían de moda, ¿no? Cuando la pintura sale del lienzo y adquiere otras dimensionalidades, se vuelve transdisciplinario, ¿no? Y multidisciplinario es simplemente trabajar con muchas disciplinas. ¿Sí? Entendiendo esos conceptos, yo personalmente me identificaría como un artista interdisciplinario, trabajando con todas estas ideas. Sin embargo, hubo un quiebre en mi carrera que me llevó a preguntarme esto. Con lo que me invitaron a hacer este seminario, cuestionarme estos conceptos. ¿Qué es ser autogestivo? ¿Qué es ser independiente? ¿Qué es alternativo? ¿Qué es lo otro que no está instituido? ¿Qué es ese otro arte que normalmente se espera que produzcas para que estés en el mercado, para que una galería te exponga o que un museo hable de él? ¿O por qué tienes que ser validado por cierta institución? ¿Por qué no poder extenderte a esos confines del circuito del arte que todavía no están declarados, pero que puedes llegar a ellos? Entonces yo me preguntaba, ¿qué tipo de arte quiero hacer? Porque fue algo que a mí me empezó en todos mis años, que tenía 20, en mis 20, me preguntaba, ¿qué tipo de arte quiero hacer yo? ¿Hacia dónde me quiero mover? ¿Qué quiero lograr con el arte? ¿Qué es? Y es ahí donde aparece este proyecto específico del que quiero platicar. Eso es un poco de mí, para platicarles. Cuando yo estaba en la secundaria, ahí ya traía esta situación de la música, me gustaba mucho la poesía, y lo primero que me acerqué fue a la música, al rock, al punk, a crear bandas, ¿no? Y desde ahí ya había una noción de trabajar en la periferia. Me acuerdo que en esa época existía en Monterrey esta noción de la avanzada regia. No sé si ustedes llegaron a escuchar sobre eso, pero la avanzada regia era un conjunto de bandas que querían salir de la escena regiomontana, y todas las bandas estaban buscando una disquera, y me tocó mucha gente. Ahí yo estoy en la prepa, esas son bandas que yo tenía en la prepa, y yo me quedaba, pero es que, ¿por qué necesito una disquera? ¿Por qué no lo puedo hacer
desde mis propias capacidades de producción. Además, a mí la filosofía que siempre me gustó fue el do it yourself, el punk, el hazlo tú mismo, el ser contestatario de alguna u otra manera. Entonces yo le decía a mis compañeros y a las otras bandas, es que, ¿por qué no te produces tu propio disco? No necesitas más que una mezcladora, una Tascam, ponerte a tocar, grabas la música, te ayudas de otras personas, masterizas este trabajo, lo quemas, como decíamos, el CD, y pues vámonos a las tocadas. Imprimimos las portadas de los discos y en las mismas tocadas los vendemos. Ponemos una mesa y ahí ponemos todos nuestros objetos, ¿sí? Y empezamos a hablar acerca de esto. Tanto fue así que uno de estos discos llegó a una disquera y publicaron ese que se llama Emergente, con las bandas más representativas a finales de los 90 en México, y ahí salieron 2 canciones de esta banda. Pero no teníamos la búsqueda de la disquera, sino estaba ahí la idea de lo puedo hacer yo mismo. Yo mismo soy mi artista, soy mi productor, yo mismo soy mi distribuidor, yo mismo soy mi mercadólogo, yo mismo soy, vaya, de la banda. ¿Sí? A partir de ahí, bueno, se empieza a gestar esta idea de eso es ser independiente. No comprometo en lo absoluto lo que yo quería lograr, o lo que en este caso nosotros queríamos lograr como banda, y lo que hacíamos era, nos invitaban a tocar a una fiesta y íbamos con nuestros instrumentos. A veces había casas abandonadas, nos poníamos de acuerdo todos y caíamos ese día ahí, nos conectábamos, tocábamos y nos íbamos. Una especie de ocupa, una persona que a través de estas dinámicas se hacía comunidad. Ya entrando a la facultad, lo mismo. Esta idea del mundo punk, del panfleto, del fanzine, pues estaba muy presente también en mi trabajo. Y empezábamos a hacer folletos a manera de collage. Recortábamos, nos poníamos a escribir en alguna computadora, imprimíamos, le sacábamos fotocopias y empezábamos a entregarlo en las mismas tocadas. Íbamos a la calle, saludábamos a las personas, y se llamó después esta publicación Microwave. Hacíamos hasta 500 ejemplares, 600 ejemplares. Estamos hablando de finales de los 90, principios del 2000. Y la facultad de la universidad le empezó a gustar mucho este panfleto y nos dijo: te damos dinero para que puedas llegar a 1000 el tiraje cada mes y puedas pues distribuir tu fanzine en distintas partes y demás. Pero nosotros queremos poner contenido, nosotros queremos poner publicidad, nosotros no, porque no es el espíritu de esta publicación. No queremos movernos hacia allá, no lo queremos hacer. Al final logramos hacer ahí una especie de negociación con la institución y evidentemente ganamos, por decirlo así, ¿no? Entonces no estaba ahí el afán de cierto protagonismo, sino el afán de comunicarnos con el circuito de arte. Esa era la idea, ¿no? Entonces esta parte de comprometernos, ¿para qué? Tendríamos que jerarquizar nuestras intenciones. ¿Qué es lo que queremos lograr con esta pieza, ¿no? Otro ejemplo. Ahí está. También jugábamos mucho con el circuit bending. ¿Qué significa esto? Crear objetos, en este caso sonoros, como por ejemplo este Tupperware que ven ahí. Le poníamos, bueno, pues las pastillas de audio, las pilas, las entradas de sonido, y creamos instrumentos que por sí mismos son objetos escultóricos. Es donde les digo que entra en este caso la transdisciplinariedad. Una escultura que es un instrumento musical a través del do it yourself, a través de la configuración, pues un tanto independiente de crear tus propias cosas. Esto ya está centrado en mis años 20. Esta es mi producción, ejemplos de producciones que todos los años 20, o sea,
cuando tenía mis 20 hasta los 29 más o menos, pues yo quería explorar, o sea, exploraba desde la pintura y el dibujo, al arte objeto, el collage, la escultura, o sea, varias de estas piezas lo exploré mucho. Pues, por ejemplo, esa estuvo en la Bienal FEMSA, esa la compró la Universidad Complutense, estuve en la Bienal Joven de Aguascalientes, en Yucatán, y yo me preguntaba, ¿esto es lo que yo quiero? ¿Esto es lo que yo quiero hacer como artista? No estoy diciendo que no trato de minimizar ninguna disciplina, simplemente eso eran mis preguntas, ¿no? ¿Qué tipo de artista quiero ser? Ya para esas fechas, pues estaba ahí esa noción de hay que buscar la galería que te represente, hay que ir a la feria de arte, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Y empezaba a ver que muchos contemporáneos se frustraban, se deprimían, incluso muchos y muchas dejaron de producir arte, así tal cual, porque no lograban eso de la galería que los representara, de ir a la feria tal, de vender sus piezas. Entonces, bueno, a mí eso me marcó mucho, porque pues grandes talentos se decepcionan del circuito del arte por ser muy cerrado de cierta manera, por nada más permitir en esas negociaciones que tienes con nosotros, el networking que le llamamos. A veces el curador no le caías bien y no te invitaba a sus exposiciones, o a lo mejor el galerista nada más quería vender arte abstracto, o a lo mejor, ¿me explico? Entonces, ahí yo empecé a decir, bueno, tendríamos que valorar a qué me refiero con éxito. O sea, ¿qué es el éxito? ¿No? Sería la pregunta. El éxito sería estar en la feria Zona Maco. El éxito para mí sería estar representado por la galería, no sé, OMR, no sé, porque está de moda. ¿Qué es el éxito? Entonces, todo eso a mí me empezó a cuestionarme mucho, y abandoné la idea de hacer el objeto artístico. Dije, ya no quiero hacer el objeto artístico porque pareciese que el objeto artístico es la razón por la cual suceden todas estas decepciones en el mundo del arte, en el que estoy inserto yo específicamente. Y me empecé a cuestionar, ya como a los 28 años, decía, bueno, ¿cómo puedo crear otro arte? Y me decía, yo quiero hacer un arte que no sea, sino un arte que suceda. Decía, ¿cuál es la condición del arte? El arte tiene que ser un objeto acabado, el arte tiene que ser un objeto que se cuelga, que se contempla. Y yo decía, no, yo quiero hacer otro tipo de arte. Estoy hablando desde mi subjetividad, vuelvo a poner. Y decía, bueno, voy a buscar un arte vivo, arte efímero. Para mí, el arte tiene que estar vinculado a la vida. ¿A qué me refiero con esto? Que despierte las ganas de vivir en las personas y que despierte las ganas mías también de vivir. Entonces, encontré mucho de esto en el arte desmaterializado, un arte experimental, muy autónomo. Y me preguntaba, ¿dónde quiero estar? ¿En el museo? ¿Quiero estar en la galería? ¿Quiero estar en el centro cultural? Y todas estas preguntas fueron las que me guiaron para gestar este proyecto, que se llama No Automático. Esos son todos los logotipos que se han presentado en el espacio independiente. Este proyecto nació el 28 de febrero del 2008, justo ya va a cumplir los 12 años. Exactamente. En ese momento Monterrey, estaba estudiando una maestría en Madrid y allá conocí a estos artistas que tenían bodegas, que iban y hacían las ocupas y decía, eso es lo que yo quiero hacer. Yo quiero hacer algo así, una arte que sea así rápido, efímero, en la vida, que suceda, se acabó la pieza artística. A veces ni siquiera lo registrábamos, pero estaba ahí ese acto, ¿no? Regreso a Monterrey y en esa época Monterrey ha vivido como en estas burbujas, lo que platicábamos la otra vez, como que se infla y luego algo pasa, se desinfla. Y luego otra vez como que se infla y todos van a decir, ya por fin Monterrey se va a hacer la gran capital del arte. Y se vuelve a desinflar. Y se vuelve a inflar. Entonces, en ese momento Monterrey tenía mucha efervescencia.
Y todo el centro histórico se llenaba en las noches, había gente caminando, había muchas galerías, centros culturales, había mucha vida. Y dije, yo quiero participar de eso. Y se me ocurrió gestar un espacio de arte en el que lo principal fuera la relación de las personas. Y que las personas al relacionarse configuraran la pieza artística. La excusa era la exposición. Pero lo que realmente queríamos hacer era crear una comunidad en donde al estar platicando, al estarnos riendo, al estar tomando la cervecita, el vino y demás, se gestaran esas relaciones entre las personas. Y para mí eso significaba hacer arte vivo, arte que estuviera vinculado a la vida, no un arte que de alguna manera estuviera en el museo encerrado, en una bodega, que estuviera ahí cuidado con los unificadores y mil cosas. Eso es lo que yo discutí. Y bueno, han pasado por distintos logotipos. Siempre era la idea de no automático. ¿Por qué se puso no automático? Porque ¿qué es hacer la cosa automáticamente? Ay, bueno, pues me voy a armar un concepto, a lo mejor lo que hicimos ahorita. Me armo un concepto, desarrollo 12 pinturas, las registro bien bonito, voy con el galerista y a ver si me lo quiere comprar y me quiere promocionar. Si no estoy diciendo que eso esté mal, nada más estoy dando estas experiencias, ¿no? ¿Y qué pasa? Para mí era eso, hacer las cosas automáticamente. Por lo tanto, el espacio se iba a llamar no automático, para que buscáramos nuevas formas de presentar arte, nuevas formas de hacer museografía, nuevas formas de entender el contenedor, nuevas formas de todo eso. Es más, cada año, o lo que durara el convenio de la renta, era lo que iba a durar ese proyecto. Entonces, normalmente las rentas te las hacen a un año o a 6 meses. Entonces nos firmamos ahí, hacíamos 6 proyectos artísticos, se acababa esa renta y nos íbamos a otro lugar. Y volvíamos a trabajar. Entonces lo que sucedía era que la gente siempre preguntaba, ¿y ahora dónde está el espacio? ¿Y ahora tal? ¿Y ahora qué logotipo va a tener? Y ahora, por eso cambiábamos de logotipo, porque entonces a la gente le gustaba. Era como ir a descubrir ese nuevo contenedor, cómo jugabas con la arquitectura. La arquitectura se convertía en sí misma parte de la pieza artística, porque tenías que dialogar con la arquitectura. Entonces, en vez de estar presentando de una manera automática, de una pieza al lado de otra, a lo mejor era jugar con el mismo espacio arquitectónico. Y al jugar con el espacio arquitectónico creabas nuevas museografías y de cierta manera te divertías y las otras personas también se divertían. Este fue el objetivo: hacer circular la producción, educación, difusión del arte en la sociedad regiomontana, subrayando como prioridad la colaboración entre los diversos agentes participantes. ¿Qué significa esto? Colaborativo. Proyectos de colaboración social, proyectos de cooperación, proyectos de vinculación entre las personas. Y empezamos. Y eran una especie de happenings, era una especie de fiestas. Recurríamos mucho, por ejemplo, a Fluxus. No sé si puedan ubicar el trabajo de Fluxus, de las neovanguardias. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Pues pintábamos, tocábamos, había desde diseño, había algunas personas platicando, discutiendo, hablando, y disfrutando de ese desarrollo. Ahí hay otros ejemplos más. Y teníamos todos los públicos, desde personas adultas, había niños también. Empezábamos a invitar a los vecinos. Por ejemplo, teníamos una señora que hacía comidas y nos llevaba los toppers. Entonces le decía, vamos a tener tal exposición, tal fiesta, y ella llegaba con las comidas y nos daba a todos de comer. ¿Sí? Había también señoras, señores, que lo que platicábamos de las plantas, pues, y hablábamos con ellos. O sea, hacíamos exposiciones que tenían que ver con lo que esos vecinos querían escuchar, con lo que esos vecinos querían disfrutar. Comentábamos que, bueno, si la señora te está diciendo que le gustan las plantas,
pues haz una exposición de plantas. Le ponías el dibujito, buscabas al pintor, al dibujante de plantas, ponías las plantas y se acercaba, y los vecinos y demás, y pues se articulaba en una pequeña microcomunidad. ¿Y qué sucede con esto? Sucede que a veces el museo ha perdido esa conexión con la comunidad, sobre todo el Museo de Arte Contemporáneo. El Museo de Arte Contemporáneo no le habla a su comunidad, le habla al público especializado e inclusive limita que más personas se especialicen, dando la sensación de ser algo cerrado. Entonces el museo en crisis, que es lo que se ha estado discutiendo en los últimos años, o el museo en crisis, porque no sabe cómo hablarle a la gente, no sabe cómo vincularse con esa comunidad en la que está operando. En el caso de Monterrey es Marco, el Museo de Arte Contemporáneo, u otros espacios, cada vez ya están cambiando porque está cambiando toda esa percepción. Claro, porque no sabes qué es lo que vive tu comunidad, no sabes qué es lo que quiere el que está al lado. Háblale a ellos, ¿no? Bueno, y este espacio era lo que intentaba, ¿no? Desde activaciones, nos poníamos a pintar, se acababa la exposición, bueno, lo borrábamos y volvíamos para que siguieran pintando. Había inclusive hasta registros de moda, anaglifos, música. Entonces aquí yo me empecé a preguntar, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Es una galería de autor? ¿Es un espacio independiente? ¿Es un espacio alternativo? ¿Es un museo de artista? ¿Es una casa estudio? Porque todas estas formas es que así se les menciona. Y yo decía, bueno, ¿cómo se configura un espacio de este estilo? ¿Es no automático un espacio de arte o es una práctica artística autogestiva? Y yo empecé a decir, no automático no solo es un espacio de arte, no automático es una pieza de arte por sí misma. ¿Qué características tiene este tipo de pieza artística? Porque me empezaron a preguntar, entonces yo me pongo mis dibujos, las pinturas y ya es una pieza de arte. No, bueno, déjame tratar de entenderlo. Y fue por eso que decidí, bueno, hacer la maestría, después esta parte del doctorado en la que todavía estoy, para tratar de juntar todas estas nociones. Y lo primero que me preguntaba era, bueno, tendría que definir la palabra autogestión. Y encontré esto en Lipovetsky, otra vez en ese libro que tanto me gusta. Fíjense lo que dice Lipovetsky, dice: abolición de la separación dirigente-ejecutante, descentralización y diseminación del poder. Es decir, ya no verticalidades, sino horizontalidades. ¿Sí? ¿Cuál sería la descentralización? No tengo que pasar por la Ciudad de México para ser validado y legitimado, porque pareciese que todo el arte en este país tiene que pasar por la Ciudad de México para validarse. Inclusive, la misma ciudad de Monterrey está centralizada. ¿Cuáles son esas centralidades? Pues el Museo de Arte, el CONARTE, el Centro de las Artes. No necesito eso. Voy a hacer una diseminación del poder. Yo mismo seré mi ejecutante. Y es lo que enmarca todo este seminario también. Si yo tengo este conocimiento, tengo el poder de reimaginarme. De eso se trata, reimaginarnos. Pero no reimaginarnos hacia lo neonarcisista, hacia este hiperindividualismo que hemos estado platicando, sino reimaginarnos socialmente. Y decíamos, bueno, ¿y cómo lo voy a hacer? Comunicando el conocimiento, no atesorarlo para cada quien, trasladarlo, discutirlo entre todos y así generar un nuevo campo intelectual, un campo donde sea lo colaborativo, donde sea lo social, donde sea lo realmente vivo, las relaciones entre las personas. Y yo me quedé pensando, ¿cuál es el arte de Estado y el estado del arte? El estado del arte es el que está ahí sucediendo. El arte de Estado es lo que está instituido, lo que está legitimado. Así tiene que ser el arte. Si no es así, no es arte, te dirían estas centralidades. Bueno, entonces,
déjame crear un nuevo arte, déjame descentralizarme, déjame reimaginarme, déjame ver lo otro, déjame desaprender, desprofesionalizarme. Y empiezo a romper, ¿sabes? Empezaríamos a romper todas estas estructuras. Que lo que platicábamos, de ahí nace todo esto, a través de una nueva radicalidad. Y cuando digo radicalidad no es ir a quemar los museos, ¿sí? No me refiero a eso. Cuando hablo de radicalidad es permitir que aparezcan nuevas formas de ser, sin que estén previamente censuradas por nosotros mismos. Porque decimos, me gustaría hacer eso, no, a nadie le va a interesar, no, a nadie le va a gustar, no, ¿para qué lo hago? No. Entonces desde ahí tú ya estás centralizado, desde ahí tú ya estás instituido, desde ahí tú ya estás con la necesidad de validación. Entonces, permítete fluir, permite radicalizar tu imaginario. ¿Y entonces qué? Vamos a crear nuevas prácticas artísticas. Ahí es donde da el marco teórico y digo, ¿por qué este espacio es una práctica artística y se convierte más allá de un espacio? Porque la interdisciplinariedad, la multidisciplinariedad, la transdisciplinariedad me permite, bajo el cascarón y la apariencia de un espacio de arte, hacer piezas procesuales, efímeras, performáticas del cuerpo, incluir la colectividad, lo social, el individuo como persona y gestar un proyecto artístico. Entonces esto fue lo que decidí. Arte que propicie un cambio social. Porque claro, yo me preguntaba todo esto, ¿no? O sea, decía esto. Yo me preguntaba esto, ¿cómo puedo crear otro arte? ¿Cómo puedo desmaterializarme? ¿Cómo puedo ser autónomo? ¿Cómo puedo experimentar? Quiero hacer arte vinculado a la vida. Bueno, lo concreté eso. Cambio social, que pretenda transformar la realidad a través de la toma de conciencia que los agentes del circuito del arte deben adquirir para modificar las prácticas artísticas institucionales. Arte que se base en una relación colectiva que genere un conocimiento en común, resultado de las subjetividades. Se asume que el mundo social es construido y reconstruido por los individuos. Entonces, ese era el marco que es no automático. Ese es el proyecto artístico que al día de hoy tiene 12 años trabajando. He decidido darle pausa a este ejercicio. Miren, por ejemplo, este tipo de ejercicios. El artista Daniel Lara, un artista que trabaja mucho con las sonoridades y demás, un día muy involucrado con las teorías budistas y demás, dijo, ya no quiero tener todos mis objetos artísticos, no sé qué hacer con ellos. Y le dije, ¿qué tal si los regalamos? Entonces digo, sí, pusimos unas mesas y todo, libros, CDs, dibujos, textos, imprimimos unos poemas de él ahí atrás e invitamos a las personas. Y el artista dijo, bueno, te puedes llevar esta pieza, pero te voy a tomar un video y tú me vas a decir cómo te comprometes a interactuar con esta pieza. No, pues yo la voy a colgar en la casa de la sala de mi casa, bueno, mándame una foto. Y le mandaban la foto. ¿Sí? Entonces, él empezó a compilar todas las experiencias de esas personas al acercarse a un objeto artístico de ese artista. Y ese se convirtió en una pieza de arte. ¿Sí me explico con todo esto? Entonces se sigue cumpliendo esta idea de la vinculación social, de la cooperación, de la transformación de ideas. Invité también a otro artista que venía de Colombia, de Cali, una ciudad con muchos problemas de violencia colombiana, y nos platicaba acerca de cómo eran los espacios de allá, cómo se involucraban los individuos. Hacíamos mesas redondas, discutíamos. Inclusive este de acá, por ejemplo, se llamaba Las Perritencias. Esta artista, Isa Telles, hablaba sobre la violencia de
abusos. Ella misma sufrió un abuso que se convirtió después en todo un ejercicio de producción. Y ese día disimulamos una iglesia. Pero en vez de que estuviera San Judas Tadeo, era Gloria Trevi. ¿Por qué? Porque, bueno, Gloria Trevi también sufrió esta violencia. Ella misma se convirtió en un agente de violencia. O sea, era una discusión y tenía un confesatorio. Dijimos, nadie va a querer confesarse, nadie va a querer. Nada más con 15 minutos que te sientes ahí. Se hizo una fila de 40 personas. Uf, la pobre artista estuvo 3 horas metida escuchando las confesiones de mujeres y hombres violentados sexualmente. A cada una de estas personas le pedía una ropa y la colocó aquí. Cuando salió, apagaron las luces y pusieron reggaetón a manera de cinismo, porque la música de reggaetón, no toda, pero habla también de violencia sexual. Entonces era como una confrontación y al final todos estaban bailando, como limpiándose la energía. Llegaron a las 2 de la mañana, se acabó el ejercicio y ahí fue la pieza. O sea, esa forma de interactuar, esa forma de vivir. Preguntábamos, ¿no? Inclusive, pues Dayana Pimentel, que ahorita es la directora de Marco, cuando fue al espacio, le digo, oye, te voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es el papel de los artistas regiomontanos para poder integrarse al mercado? Y nos deja ahí eso, ¿no? Vaya, también es que no es que estés peleado con la institución, no es por ahí, sino es hackear a la institución, utilizar a la institución para poder llevar a cabo tus proyectos, para poder llevar a cabo tu agenda. Por eso es cómo ser artista sin comprometer nuestra producción, cómo ser independientes. ¿Okay? Esa exposición de abajo de un chico que hablaba sobre el homoerotismo. ¿Ustedes creen que el Centro de las Artes va a presentar una exposición sobre arte erótico homosexual? No, ni Marco, ni la Casa de la Cultura. ¿Por qué esos artistas no tienen la visibilidad? ¿Por qué? Porque se les niega, se les censura. Entonces este espacio va a presentar trabajo que está censurado en otros espacios. ¿Me explico? Y ayudas al artista a dialogar sobre esas cuestiones. Y también, sin querer, golpeas a los demás, empezamos a educar y empiezas a discutir. ¿Por qué le tienes miedo a tu cuerpo? Sobre todo en el caso del homoerotismo, ¿no? Pues también son personas, somos personas todos. Entonces, ¿por qué limitar? Entonces, cada una de las exposiciones, a manera de exposición, tenía estas como directrices, ¿no? Y ya para ir cerrando la charla, esto fue lo último que hicimos. Recibimos la beca FONCA, también ya habíamos tenido la beca del PAC, la beca del PENA y todas estas becas, pero les digo, el punto no es de que, es que estás trabajando en la beca, es una mentira, entonces eres un vendido. No, otra vez, no va por ahí. Es utilizar estos recursos que nos pertenecen, porque salen de nuestros impuestos, para regresárselos a la sociedad y dejar de hacer este tipo de presentaciones tan legitimadas, validadas. Te vale, cada quien desde nuestros campos de acción deberíamos intentarlo, regresar este dinero a través de esta colaboración social, a través de esta interpersonalidad, cada uno vinculándonos. Y le dijimos al FONCA, bueno, queremos hacer un proyecto grande que se llame Desplazando el Centro, apuntes sobre disidencias, y que se discuta desde Monterrey. ¿Por qué? Porque en este país la centralidad es la Ciudad de México, pero hay otros focos de producción. Está Oaxaca, Puebla, está Tijuana, Guadalajara, Monterrey, Jalapa, Mérida, ustedes aquí. México es mucho más que la Ciudad de México. O sea, somos multiculturales. Hay otros focos de producción. Y esto fue lo que traducí. Dice, no automático entendido como práctica artística autogestiva interdisciplinar. Un proyecto con carácter colaborativo bajo los esquemas de la investigación-acción. Eso es.
investigación en el arte, una pieza artística que es transdisciplinaria, tiene la apariencia del espacio de arte, pero es esto, es esto. Y empecé a darme cuenta de todo lo que posibilita este tipo de prácticas artísticas. Si lo quieren cerrar a un espacio de arte, también ustedes que tienen espacios de arte, este mismo lugar como un espacio de arte. Paradigmas de lo performático. ¿Por qué paradigmas de lo performático? Porque a muchas personas les gusta hacer el performance de la inauguración y se vale. Hay gente que le encanta asistir a las inauguraciones para platicar y tener su copita de vino o su cerveza. Eso es un acto performático. Sales a hacer un performance. Porque entras en un papel y cuando entras a la galería ya entras así como, ¿verdad? El intelectual, el demás. Se vale. Si eso disfruta la persona, que lo disfrute. También puede haber otros performances dentro del mismo ejercicio de exposición. Resignifica géneros, y no únicamente géneros humanos, sino géneros artísticos, porque empieza a romper las fronteras, lo que está instituido, lo que está significado como tal. Entonces empieza a romper significaciones y empieza a generar, y esto es arte, pero ¿por qué esto es arte? Debería ser así, empieza a resignificar. Reflexiona en lo interpersonal. ¿Cómo están relacionándose las personas? ¿Lo ves? Y a veces me ponía ahí, digamos que, por ejemplo, ahí me pongo y como que empiezas a ver cómo las personas interactúan. Te das cuenta en esa interacción. Subraya la autoorganización. Pues claro, comentábamos que nosotros hacíamos exposiciones con 600 pesos. Yo no entiendo cómo un centro cultural con 10,000 pesos no puede hacer una exposición. ¿Sí? Y teníamos que hacer la organización. A ver qué día vas a venir a hacer el montaje, pero primero tenemos que ver las piezas, luego tenemos que discutirlas, a ver qué es lo que vamos a necesitar, hay que ir a buscar esto, hay que ir a buscar el otro, hablarle de las cervezas, tráete no sé qué, autoorganización entre nosotros mismos. Entiende la autonomía. Yo creo que está de más no decirlo, somos autónomos, nosotros mismos nos producimos todo. Se basa en la exploración, nuevas formas. ¿Cómo puedo presentar la pieza? A lo mejor la pieza estaría más padre si la pongo en el techo, o a lo mejor le pongo un LED o un tal. Empiezas a jugar con eso. Participa de lo vulnerable. Hablo de temas que normalmente no están en un espacio museístico, como lo del el arte homoerótico o el confesionario de las penitencias, porque bailaron perreo. ¿Sí? Proyectos colaborativos entre todos. Rompe la centralidad, como debe estar marcada, estimula la producción sensible, es interdependiente, es un laboratorio de aprendizajes. Hoy en día hay 4 espacios en Monterrey que fueron mis practicantes. Entonces aprendieron metodología conmigo y demás, y ellos abrieron sus propios espacios de arte. Y tienen sus propias características, su propia personalidad. ¿Es una plataforma de autopromoción? Pues sí, la verdad, porque si no yo no estaría aquí. Sería así de así. Si no hubieran conocido mi trabajo y demás, pues no me hubieran invitado. ¿Se instituye? Pues sí, también. Evidentemente, no automático, está instituido en el Circuito del Arte Regiomontano. Y no únicamente en el Circuito del Arte Regiomontano, porque también en México pues se ha hecho, Revista Código le hizo la Harper's Bazaar, El Financiero. Bueno, te podría hablar de todas las que han reseñado el trabajo en automático. Pues sí, se instituye. Pero pues es un ciclo. Lo que se instituye se rompe y se vuelve a instituir, y entonces eso es un ciclo. Pertenece a eso. Posibilita la hibridación, nuevas formas. Deconstruye lo legitimado, codependiente del circuito. Pues sí, también necesito de los otros agentes, pues de modo, pero está padre. Acompañamiento de artistas, por ejemplo en las residencias. Yo también ha habido residencias, pues platicas con el artista, platicas con el curador y aprendes de ellos, de las artistas que van, de todo. Comparte con la comunidad. Su capital es simbólico. Su capital es simbólico. Si me preguntan, bueno, ¿cuánto has ganado con automático? Pues mira, mejor te digo cuánto he perdido o cuánto he invertido.
para que te des cuenta que yo no estoy sacando dinero de acá, o sea, realmente estoy soltando lana para que suceda, pero porque me está dando educación a mí, me está dando experiencia. Y es investigación en arte, lo que le comento, el arte también hay investigación social en el arte. Y bueno, hoy en día he decidido darle un stop ahora a los 12 años, regresando a Monterrey voy a hacer una fiesta para celebrar los 12 años de No Automático. Ya es un adolescente y creo que el adolescente tiene que pues continuar su camino. Y ya no, o sea, yo ya no ser el paternalista de ese adolescente. ¿Qué significa con todo eso? Como si fuera una persona, hablo del proyecto como si fuera una persona. Significa que sus objetivos, a mi punto de vista, han sido cumplidos estos. Esto es un objetivo que logré desarrollar. Este es su objetivo. Se logró en automático hacer circular la producción, educación y difusión del arte en la sociedad mexicana. Sí. ¿Se subrayó la colaboración entre los diversos agentes participantes? Sí. Entonces, ese es su objetivo, ¿no? Y hay otros objetivos específicos. Cuando yo me empecé a dar cuenta de eso, dije, se ha concluido el ejercicio artístico. Esta es su conclusión. Y esta es sus directrices de acción. Y así ya doy pauta a otros ejercicios. Bueno, muchas gracias. No sé si tengan alguna pregunta. ¿Podemos prender la luz? ¿Cómo hacerle para conseguir toda esa información? Es mi proyecto, sí. Proyecto personal. Ajá. Mucha información, así es. Digo, como que ahora lo que he estado platicando en este seminario se construye bajo esas investigaciones. Es un trabajo que yo llevo, pues, como te digo, o sea, ¿cuánto tiempo llevo trabajándolo? O sea, haciendo esto. Yo digo que tengo 20 años. Tuve mi punto de partida, mi primera exposición fue en el 98, en el Salón de la Fotografía de la Fototeca de Nuevo León. Y a partir de ahí yo digo, bueno, inauguro mi profesión, ¿no? Como mi carrera artística. Y esto es, pues, estoy cerrando un 20 años de mi trabajo. O sea, de mi trabajo artístico es este proyecto. O sea, lo cierro ahí, ya estoy listo para hacer otro tipo de trabajo. Yo como doy también clases de arte y demás, yo le digo a los chicos, un artista puede tener un tema o dos temas de investigación toda su carrera y ir construyendo su carrera a través de esos temas. A lo mejor a ti te interesa la violencia de género. Bueno, ¿de cuántas maneras puede aparecer una pieza artística que hable sobre la violencia de género? ¿No? Si te mueres, todavía puedes seguir apareciendo, ¿no? Entonces, lo que les digo, ¿cuándo se termina una pieza? Porque me dicen, ¿cuándo tengo que terminar una pintura? Pues no sé, la pintura te va a decir cuándo tiene que estar terminada. O ¿cuándo tengo que terminar un proyecto? El proyecto te lo va a decir. Cuando sientas que se ha agotado a lo mejor, o tus intereses son otros, ya te va a ir guiando. Entonces, esto es lo que yo mismo he desarrollado a través del mismo marco teórico que establezco, y la información sale de mis conclusiones, trabajo de investigación. Por eso no lo puedes encontrar en ningún libro, ¿no? Bueno, va a salir un libro. Me dieron una beca para publicar un libro. Ya estoy haciendo gestiones para venir a presentarlo acá a Acapulco. Y habla sobre todo eso. Un libro de teoría. Sí. Más que nada, normalmente siempre tratamos de respaldarse con un poco de libros que tengan teoría, ¿no? Porque te hacen un poquito más amplia tu visión. Claro, por eso mismo yo digo, bueno, este lo saqué de Lipovetsky, este lo saqué de Castoriadis, este lo saqué de Charles Taylor, este lo saqué de Deleuze, este lo saqué de tal. Pero claro, la teoría es como un muro. O sea, cada quien le pone un ladrillo. ¿Sí? O sea, la teoría no es de que sea la totalidad, sino le agarras tantito a este, le agarras a este, y haces tu ladrillo y tú le pones ahí.
para que otro venga y haga otro ladrillo y le ponga ahí. Y así vas construyendo el conocimiento. Decir que alguien consiguió de la nada o sacó un postulado, un supuesto, una hipótesis, pues no. Sería como, o como decir que la pintura ya está concluida, no es verdad. Vienen matando la pintura desde quién sabe cuántos años y está más viva que nunca, ¿no? Porque hay muchas formas del artista poder hacer con lo pictórico nuevas maneras de comunicarse. Y es lo mismo que sucede con la teoría. Gracias. ¿Sobre qué piensas hacer tu próximo proyecto? ¿Lo has pensado? Sí, se llama Transliterado y ese proyecto Transliterado. Ah, gracias. Esta idea de transliterado es un concepto que trasladar un texto es copiarlo tal cual, ¿no? O sea, este texto lo traslado y lo escribo igual. Transliterar es leer el texto, hacer apuntes y crear un nuevo texto con el texto base y con los apuntes. Entonces eso es lo que yo pretendo hacer, por eso le puse así al proyecto Transliterado, como entenderte a ti, le doy mis apuntes y comprenderte tu producción artística, desde mi subjetividad, o sea, dialogando entre tú y yo. Entonces Transliterado ahora lo que quiero hacer es una editorial independiente. Quiero que cada exposición que vaya a gestar desde la curaduría que yo hago, hacer un ensayo sobre el trabajo del artista. Entonces, no es únicamente porque lo automático normalmente era presentar las piezas de arte, pero no había una notación teórica. Entonces, ahora Transliterado quiero decir, ok, me gusta, no sé, quiero hablar acerca de este proyecto tuyo de 10 fotografías, pero quiero hacer un ensayo sobre este trabajo y después publicarlo, cuando al cabo de un año, cuántos proyectos se hicieron, cuántos textos se crearon, entonces va por ahí Transliterado. Y también hacer más educación artística. Porque es que en las universidades nos enseñan como el deber ser, como debe ser así, ¿no? Y a veces sucede que ese deber ser ya está agotado. Eso te iba a preguntar también, que si se requiere también una profesión o solamente con que investigues todo el tiempo, busques teoría y reinventes esos conceptos. Sí. No sé cuál sea el interés, o sea, en el caso mío sí necesito el título, voy a decir la verdad, porque bueno, pues para poder acceder a esto del Sistema Nacional de Investigación, pero no es necesario. Es que ese es un pensamiento que tenemos del sistema educativo. Pero ¿cuántas personas son buenos constructores sin ser arquitectos? ¿O cuántas personas son artistas natos, tal cual? Todos somos artistas, diría por ahí Warhol, ¿no? Y estas son las... Claro, todos tenemos la potencia de ser artistas. Lo que pasa es de que la misma sociedad minimiza, ¿sí? Las sensibilidades las atrofia. Entonces no es necesario, pero si tú quieres construirte, pues construyete, o sea, lee, estudia, pero por tu gusto, por el gusto de tener conocimiento, por el gusto de hacerlo. Sí, entiendo obviamente los beneficios que has tenido tú en este proyecto durante todos estos años, y no estoy hablando de los económicos, como tú mismo dices, la has tenido que invertir. Seguramente apoyas el proyecto con lo que ganas como maestro, con algunas becas, con mil cosas, ¿no? Como se haya podido. Pero ahora va la pregunta hacia los artistas que tú tuviste en tu espacio. ¿Cómo sientes tú que se beneficiaron ellos de haber participado? Por ejemplo, la chica del profesorio, bueno, todos. ¿Qué pasó ahí? ¿Los vinculaste con otros espacios, entre ellos? ¿Qué pasó? Sí, por ejemplo, los practicantes que tuve, pues aprendieron de mis metodologías. Yo aprendí de esa efervescencia de hacer las cosas
Y claro, esas metodologías después las manipulan ellos para crear sus propios espacios. Ahí hay un ejemplo de qué es lo que ellos obtuvieron de mí. O por ejemplo, esta artista, Isa Telles, pues desde una cuestión tan emocional y tan personal, cuando se terminó ese proyecto, pues el amor de poder hablar sobre eso, ese abuso que ella tuvo, fue una catarsis. Entonces lloró, o sea, lloramos todos ahí, porque entonces desde lo más emocional, humano, que ella como si fuese una terapia a través del arte, hasta que este proyecto quedó documentado y demás, y posibilitó presentar ese proyecto en otros espacios, y claro, lo tiene en su portafolio, y así es otro proyecto que te ayuda a ti para poder pues, seguir con tu carrera. Yo siempre digo, subrayo, porque podríamos caer mucho como en la egolatría o el yo-yo, ¿no? Sí, claro, evidentemente hay alguien ahí que está haciendo que sucedan las cosas y demás, pero debe ser una vía de dos caminos, en donde tú me enseñas algo a mí y yo te enseño algo a ti, y así hacemos comunidad. Si nada más es una sola vía, o yo te estoy dando a ti, o tú nada más estás dándome y agarrando de mis conocimientos o demás, oye, pues yo te diría, ¿qué onda? ¿Dónde está la reciprocidad, no? Entonces ahí es donde le busco el beneficio, donde yo le busco el beneficio. Entonces, con cada artista con el que me relaciono, pues la idea es aprenderle también a ese artista, aprenderle cuáles son sus preocupaciones. Es que inclusive hasta escuchar nada más, escuchar al artista qué es lo que quiere decir, por qué se siente así, por qué desarrolla así las piezas y demás, también te hace verte a ti como persona, también te hace como ubicarte como persona, decir, bueno, ella tiene estos problemas, ¿cuáles tengo yo? ¿Cómo ha logrado hacerle frente a esos problemas? ¿Cómo podría hacerle frente yo si en algún momento me pasara eso? Entonces ahí es donde le veo la riqueza enorme a este tipo de proyectos. ¿Y qué pasa? Porque muchas veces el artista está encerrado en su estudio. Se puede pasar días encerrado en su estudio. Entonces, me acuerdo mucho de los constructivistas rusos que decían, no, esto no se va a reconstruir estando encerrados en el estudio, hay que salir. Y ahí fue como los constructivistas hicieron toda esta revolución que fue una de las más importantes en la historia del arte. Que después hizo la Bauhaus, y después de la Bauhaus, pues todo el arte contemporáneo desmaterializado, o sea, todo lo que implica eso de ir a ver a la sociedad, ¿no? Los situacionistas. Ajá, todos ellos que vienen de este pensamiento ruso, y es un pensamiento de reconstrucción social. Hagamos la revolución, ¿no? Que la palabra revolución ya esté bien masticada, pero va por ahí. Yo no entendí muy bien con lo del proyecto de no automático, de la propuesta y idea fuiste tú y se la comentaste a tus compañeros. Yo soy su fundador, he sido su director todos los 12 años, exactamente. Después yo empecé a buscar un equipo de trabajo. Al año ya tenía gente que quería colaborar conmigo, entonces han pasado. Después dije, bueno, fuimos varios directores, se juntó Rolando, se juntó Beto, Carlos, Isa, Piedrahíta, Erika Piedrahíta, o sea, era un equipo. Y en ningún momento era como las decisiones, no, yo soy el fundador y el director, no, de acuerdo con el proyecto, si yo estaba equivocado. Aunque de repente soy como medio Hitler, pero vaya, no Hitler, sino muy así de que quiero yo hacer mis cosas. Pero tengo que entender que es un proyecto colaborativo. Entonces así es. Es muy difícil cuando los egos, y luego todavía los egos de artistas se juntan. Muchos proyectos. ¿Y como cuántos se formaron entre todos en el equipo de trabajo? El máximo equipo de trabajo éramos 10. Sí, había el curador,
porque había un curador que proponía muchas curadurías. Y luego teníamos montaje, yo era de montaje, porque a mí me gusta mucho hacer el montaje de las exposiciones. Entonces, éramos 3. Entonces nosotros nos poníamos de acuerdo. Ahora toca el equipo de montaje, ya llegaron las piezas y el equipo de montaje. Previamente, en una junta donde estábamos todos, se decidía cómo tenía que ser la museografía y demás. Ahora el equipo de montaje se encarga de hacer el montaje, de taladrar. Alguien tiene que taladrar, alguien tiene que pintar, alguien tiene que resanar, alguien tiene que... Luego había otro equipo de documentación y tomaban video, tomaban las fotografías. Había otro equipo que hacía pues hasta los GIFs animados. Entonces, había otro equipo que hacía los textos de sala, que se encargaban de redactar y revisar la corrección de estilo. Entonces entre todos lo hacíamos y era una junta de inicio, si acaso se necesitaba una intermedia y la junta final. Entonces más o menos así es como se trabajaba. ¿Y el pago o los costos? Los primeros años yo pagaba la renta y como es un ejercicio autogestivo, pues al artista se le decía, ¿no? O sea, yo no te puedo dar dinero para producir. Tú tendrás que producir tus piezas, pero nosotros te vamos a ayudar a hacer el montaje, vamos a hacer entre todos la difusión de tu proyecto, vamos a escribir sobre tu proyecto, pero no tenemos dinero, o sea, es más, lo que te comentaba en las fiestas era el bring your own beer, ¿no? Cada quien trae su cerveza. A veces cuando teníamos dinerito comprábamos pues un barril de cerveza y le dábamos a alguien, de acuerdo con el artista que se quería. Pero siempre les decía, traigan latas. Si van a traer cerveza y demás, traigan latas. Entonces teníamos un contenedor de latas y yo, va a parecer burla, pero es verdad, a los días siguientes me ponía a pensar cada una de las latas. Y eso, iba y me daban dinero y con eso pagaba el agua. Me salían 300 pesos, así, los kilos de latas de cerveza, de aluminio, y con eso pagaba el agua. Y entonces le decía a los artistas, digo, bueno, oye, pues sí, pero tráete un papel higiénico, tráete un pinol. Entonces llegaban con su papel higiénico y su pinol. Entonces ya tenemos limpiadores, ya tenemos papel higiénico. Llegaban otras personas y decían, ¿qué necesita? Un automático, ¿qué necesita? Los que tienen más dinero, que hubo muchas, decían, bueno, es que no tenemos dinero para comprar una cubeta de pintura. Yo te compro la cubeta de pintura. Y llegaba ya con la cubeta. Entonces una cubeta de pintura de 20 litros, te dura 6 meses, 7 meses, para estar pintando las paredes, si ya no gastabas ahí. Otro llegaba y te daba algo. Entonces siempre ha funcionado así, como una especie de... ¿Desde el principio funcionó bien así o hubo dificultades? No, desde el inicio yo tuve que invertir, porque pues nadie conocía el proyecto, o sea, tuve que darle la visibilidad, tuve que estructurarlo, pero ya cuando empezó a arrancar, o sea, de como al año, bueno, tenía un sistema, es que había un cuartito que yo le llamaba el showroom, e invitaba a diseñadores jóvenes a que pusieran ahí sus piezas, que la bolsita, que la ropa, que la tanda, y le decía, oye, bueno, yo me quedo con el 15% y tú te quedas con el 85%, ¿no? Sí. Entonces de ahí salía también dinero para poder pagar parte de la renta, la electricidad. Y la convivencia así como entre la gente no era algo extraña o fue soltándose poco a poco. No, pues cada proyecto tenía lo suyo, o sea, había proyectos muy así, muy nice, y había otros muy entonces, y la gente le daba igual, o sea, le daba igual. Eso es lo bonito, porque se me hacen muchas. Bueno, dos, una, tú vivías ahí, era, aparte de ser, Era todos, no en todos. no en todos, en algunos viviste. En algunos viví. Y la otra es, vi que la mayoría de los proyectos que presentaste son más bien así como performáticos, procesuales, otras formas, pero también tuviste exposiciones en que fueran más del arte de objeto convencional, pintura, fotografía, escultura. A lo mejor aquí no se ve eso, pero Sí, no se vieron. No,
no, era de que yo traje aquí, yo pinto, o sea que venía un pintor, yo traigo aquí 10 pinturas. Ah, muy bien, ¿qué? Sí, se usó como galería más en ese sentido convencional, digamos, ¿no? Sí, sí, claro, las que paredes. la idea era cómo presentar esas pinturas. Claro. Sí, a veces decíamos, es que yo hay que poner una nada, ¿qué tal si mejor hacemos un muro de pinturas aquí, tal, mientras que no, esta pintura no le robe a esta pintura, no le robe, o sea, vaya a estudiarlo, ¿no? Y a veces el artista mismo decía, wow, qué padre, o sea, me gustó mucho. Miren, y sí, tengo registrado oficialmente en los 12 años 148 proyectos. 148 proyectos. Y yo, nada más para que vean que yo no les estoy mintiendo. Desde el inicio, claro, evidentemente yo tenía muy claro que era esta idea, entonces todo lo registré, todo está registrado, todo, videos, fotografías, todo. Sí, porque pues quiero hacer unas memorias. O sea, la idea Es casi uno por mes, Es ¿no? un performance. casi uno por mes, sí, Casi ¿cómo no? uno. Entonces, por ejemplo, si yo te muestro esto, de aquí, ahí está, en automático. Van a ir con todos los proyectos. Bueno, los archivos, todo. Yo recomiendo que siempre registren todo, porque das mucha visibilidad. Mira. Bueno, los logotipos desde el inicio, ahí están. Por 142. Me emocioné. Pero, mira, por ejemplo, esto que me preguntas. Se ha mudado. Este es un pintor muy hiperrealista, muy bonita la pintura que tiene. A ver si a ver si se ve ahí bien. Sí. La invitación. Entonces, mira, son pinturas. Y lo acomodamos a manera de, inclusive esto de que, hombre, mejor déjala ahí abajo. ¿Para qué la quieres colgar? Entonces la dejábamos ahí. Entonces hicimos esto. Ese espacio era grande, por lo que se ve. Más o menos como este tamaño, o sea, pero sí hay cuadradito bien formado y aparte tenía, o sea, la cocinita y otra habitacióncita que a veces se utilizaba. Entonces, bueno, ahí se ve, ¿no? O sea, el texto, sí hay partes como muy, aquí está el texto de sala, es que no se alcanza a distinguir acá. El texto de sala, mira las marcas que teníamos, pues, unos blogs, una tabla ahí. Esta vez que hicimos el registro hacía mucho frío, de acuerdo, entonces, pues son dibujos, esto es un dibujo de pintura. ¿Tú hacías texto de sala? No siempre, pero hay algunas personas que fueron cuando hicimos el registro, bueno, se ve que hace mucho frío, es que no se alcanza a distinguir, ¿verdad? Creo que ese día estábamos a -1 grado. Entonces era de que nadie va a venir al registro, ni nada, sí, estuvieron el registro. Entonces, otros ejemplos. Y es pintura, entonces, veamos uno más, así como. Pero había cosas muy diferentes, o sea, teníamos por ejemplo, que nada más era una cosa que simulaba un aluminio, ahí están los artistas haciendo el montaje. Entonces terminó ese objeto. Ya esa fue la pieza. Un objeto ahí, en el espacio, que simulaba las montañas de Monterrey, para hablar acerca de las montañas de Monterrey. Entonces había muchos. Mira, aquí otro ejemplo. No sé si se alcance a ver. Ahí está. Una pieza, ¿no? Entonces ha habido muchos, de muchas formas. En otro se pusieron a bailar pop, pintura ballroom, se pusieron ahí a bailar y esa era la pieza. En otros, lo único que hicimos fue poner unas preguntas. Esto, por ejemplo, iniciamos con preguntas. En la pared, 3 preguntas.
Y luego empezaron a llegar la gente y yo les decía, pues contéstalas. Y no tienen ni idea lo que la gente quiere decir. Ni nada así. Esa era la pieza. La pieza fue, o sea, esa es la parte de la realidad del fondo, pero a los laterales también hay. Entonces, era permitir a la gente hablar. Ahí está. A ver, en otro. Había música también, nos gustaba mucho de anaglifo. Está muy interesante porque el artista quería hacer un anaglifo, pero lo hizo en todo el espacio. ¿Qué es un anaglifo? Es cuando una imagen la pones de color azul y la desfasas tantito en rojo y se hace en 3D. Entonces el artista dijo, no, yo, ¿cuánto te vas a tardar? Y nada más va a durar un mes. No me importa, bueno, está bien. Y se puso a hacerlo ahí, o sea, rentó él andamios. Este es el otro, es que el que les enseñé fue el último no automático, pero este es otro que hubo. Entonces, ahí está el artista. ¿Y les dio lentes? ¿Cómo? ¿Les dio lentes para acá? Los hicimos nosotros. Tuvimos que comprar las cartulinas. Y una amiga y yo estábamos con el lápiz. Y vamos, nos sentamos un día, como 8 horas, porque no alcanzamos a comprarlo. Hicimos 60 lentes. Y las personas estaban muy felices. Miren, hay una nota que estaban muy felices. Y no, es que salen, no, mentiras, cuando los cotizamos no teníamos ese. Entonces era más fácil comprar una cartulina y celofán. Entonces ahí quedaron muy bonitos, o sea, yo estoy muy feliz porque sí me dolió después el dedo, o sea, con las tijeras, pero sí quedaron muy padres. No sé por qué, pero para que se den cuenta. Entonces el artista estaba escondido y ese no automático tenía un pasillo y un patio, y les dije, no, hagan fila para ver quién alcanza lentes, hagan fila, y luego, ya vamos a abrir. Ahí estábamos en la puerta, entraba uno y le dábamos un lente, entonces empezaron con sus lentes y y en cierto momento se duró la intervención sonora como, a ver si se escucha. Bueno, hacíamos los videos de registro, ¿no? Ay, soy yo. Entonces, bueno, pues, vean que son 3 habitaciones. La música, no sabían que el artista, todos pensaban que era música que ya estaba grabada. Después esa pintura sí se vendió y el artista recuperó su dinero. Y en cierto momento de la noche se abren las mamparas y el artista está ahí dentro. Porque fue toda una experiencia, fue toda una emoción, se divirtieron, nos divertimos, el artista se quedó feliz. Y era una experiencia como sensorial diferente. Ahí está. Para que vean acá. Ya aparece por ahí Carlos al final. ¿Sobre qué pintó eso? Sobre las paredes. Pero, ¿cómo se vendió? Que al final se vendió. Teníamos una persiana y sobre la persiana pintó. Esa es la parte que Y se luego vendió. quitamos la persiana y esa es la que Ah, vendió. Y eso fue lo que le salió. Y luego, o sea, también había gente que hacía maldad o quería, o nos odiaba o demás. Una vez en una exposición, creo que no era automático, creo que era más que nada a ese artista que expuso, que es muy amigo mío y lo quiero mucho, pero es medio odia a la persona, tu persona se lleva. Entonces me acuerdo mucho de esta exposición,
se llamó Partículas Elementales, es el trabajo del artista. Y pues había mucha gente en la exposición, todos estábamos en el patio, y me acuerdo que por X o Y dije, déjame ir al baño, que esté todo bien. Cuando voy entrando desde el patio, que era un chorizo así como la entrada, y el patio estaba al final, cuando voy entrando veo que la gente empieza a hacerle como, ¡ay, huele bien mal, huele bien mal! Y yo dije, bueno, ¿qué pasó? Y veo que salen del baño unas personas riéndose y salen corriendo. Y dije, ay, ¿qué habrá pasado? Cuando me acerco al baño, veo que hicieron popó con papel higiénico. Agarraron la popó, hicieron una cruz de estas estrellas invertida del popó en la mano. Una cosa grande. Y así de que, lo primero que dije, a ver, cloro, cepillo y vámonos. Y todo el mundo queriéndose vomitar. Dije, no, aquí no tengo corazón. Cerré la puerta en 5 minutos. Es más, quedó tan limpio que ya cloro que podías comer ahí. O sea, tengo historias así de cosas que en ese momento dices, qué cabrón, o sea, ¿por qué hacerle la maldad al espacio? ¿Supo quién fue el que hizo? No. Y quienes sabían no hablaron, ¿no? Entonces, esa misma época Monterrey empezó a entrar en esta escalada de violencia muy fuerte. Muy fuerte. En sí es algo que a mí me da mucho miedo cuando lo vivo, o sea, cuando lo vivo, así como ustedes vivieron el terrorismo, Monterrey también tuvo mucho terrorismo. Cosas que ya la sociedad regiomontana fue cuando empezó a despertar, porque la sociedad regiomontana es una sociedad antes apática. Siempre decía, ay, ¿para qué te sales a marchar? Eso es cosa de flojos, de huevones. Acá en el norte somos bien trabajadores. Acá en el norte nos hacemos la vida, el típico imaginario regiomontano. Pues ahí está tu imaginario, degradó la ciudad, o sea, la degradó, pensarse como horrible, ¿no? Entonces, en esa época, pues colgaban a la gente viva. A las 9 de la mañana, cuando iba toda la gente al trabajo, se hacía el tráfico y en los puentes de las avenidas más importantes, o sea, varias veces colgaban a la gente viva, le echaban gasolina y les prendían fuego. A las 9 de la mañana, imagínate que la gente tenía mucho miedo, eran cosas de terror impresionante. Luego sucedió lo del Casino Royal, que estuvo muy triste, porque llegaron esta gente narcotraficante que le vale madre, y había, por ejemplo, al interior un baby shower. Y prendieron fuego a la entrada y el casino se prendió y esas personas no lograron entrar, tuvieron que meterse al baño de ese casino, no lograron, llegó un bulldozer para tratar de romper la pared, no lo lograron hacer y se murieron 60 personas asfixiadas. Una de ellas la chica con su bebé embarazada y demás. Entonces todo eso era una cosa impresionante y la ciudad empezó a militarizarse. Entonces los militares tuvieron que llegar, o sea, fue toda esta escalada de violencia horrible que hubo, ¿no? Y en automático, a unos amigos, no ahí, pero un bar de unos amigos, se metieron con pistolas, cerraron y robaron y fue todo un terror. Entonces yo tenía que estar todas las veces que había una exposición en la web, no me podía mover, tenía que estar ahí, bueno, Rolando y yo, que en esa época éramos los dos directores, teníamos que estar así para ver quién entraba. Y luego llegaban los militares y te tocaban. Y luego, ¿qué? Queremos entrar, no, esto es un espacio privado, no puedes entrar. No quiso, no me dejaban entrar. Y te marcaban. Entonces era como un terror horrible. Desgraciadamente en Monterrey lo que pasó fue que hubo un éxodo. Y muchos artistas se fueron de la ciudad. Yo personalmente también me fui, fue cuando me fui a Puebla, 2 años y tanto. Y no es porque haya querido huir, sino más o menos, o sea, sí tenía miedo, pero lo triste es eso, como el imaginario de una ciudad, del trabajo y el ahorro hace que se degrade tanto la sociedad misma, que se vuelve tan insensible a esas situaciones.
Entonces, cuando regresé de Puebla, también estuve trabajando en automático en Puebla, pues ya mi idea era hacer todavía otro tipo de arte que fuera más tratando de volver a estimular la relación entre las personas, porque ya nadie quería salir, o sea, era una ciudad fantasma. Y si salías tenías que ir como a los centros comerciales donde sabías que había seguridad. Entonces, todas esas cosas han sido como muchas experiencias que me dio este proyecto y que me ayudan, ¿no? También a mí a configurarme como persona y entender que con mayor razón el arte y la cultura debe ser el primer tema que un gobierno tiene que apoyar. Y desgraciadamente es el primer tema al que le quitan dinero. Al que le quitan dinero. En el Estado. El Estado. Y es el primero al que le tienes que invertir, porque a través del arte y la cultura es que permites que las personas convivan y se reconozcan y se quieran. Y en la ciudad de Monterrey, el ayuntamiento, ¿qué tan generoso es? No, ¿sabes lo que decidió? O sea, lo que decidió fue invertir 2 millones de pesos para hacer una nueva campaña publicitaria para Conarte. Como esos 2 millones de pesos hubieras hecho miles de talleres, hubieras hecho muchas cosas me cae mal el concepto, pero lo voy a decir de regenerar el tejido social. No, y la solución fue, no, es que necesitamos publicidad para que la gente sepa que existen los museos. Pues si nadie va a los museos y gastaste 2 millones de pesos haciendo eso y no estás viendo cómo está la ciudad. Es más, ese día estaba platicando, no sé a cuál le platiqué, de uno de los ejercicios. No, ya no esperabas al gobierno, que pusimos ahí a un amplificador con el micrófono para ir todo, o sea, se hizo una fila y hacíamos cosas así, o sea, eso el gobierno en esas épocas se quedó callado. Aparte había un gobernador muy tonto y era Medina, pero el que está ahorita es todavía peor de tonto, pero es el bromo. Entonces, bueno, te va a echar la mano. No entienden, o sea, no entienden, y tú dices, bueno, pues esta gente que tiene en la cabeza. Y toman decisiones como muy absurdas, ¿no? Y decisiones que, por ejemplo, los poblanos me platicaban de la decisión del Museo del Barroco, hacer el Museo del Barroco. O sea, se los vendieron a los poblanos para estimular todo el turismo de esa zona y demás, pero no les dijeron que van a estar endeudados 50 años pagando ese museo. Es como... Y no sé qué es lo que sucede en Guerrero. Si tengan más de ejemplos así. El de la plata que no tiene plata. ¿El de la qué? El Museo de la Plata que no tiene Que no plata. tiene nombre. Y de las intervenciones. Aquí entrenamos a Alejandra Frauso para que luego fuera secretaria de Culturas. Aquí la tuvimos como secretaria de Cultura del Estado. O sea que somos parte de la historia. De la historia mexicana Sí. fallida. Sí. Y es una cuestión nacional. Es una cuestión nacional. Y creo que ya nuestra sociedad ya está pidiendo un cambio. Está pidiendo. Y si no, a mi punto de vista, si no se da si no se escuchan esas denuncias, va a venir un golpe de Estado. muy fuerte. No sé si golpe de Estado, pero sí va a haber Una modificación, tiene que ¿no? haber algo. Una transformación. Según la historia dice que cada 100 años hay una revolución, En México, sí. pero ahorita ya se pasó 20 años, ¿no? No, 10 años se pasó. Pero sí estaba... 1910, 2010. Sí, A lo mejor esa revolución tiene que venir de otras maneras. Yo Sí. creo que sí se está dando. sí, pero se está gastando únicamente, esa es solamente Claro. la combinación de todo eso, ¿no? Ese es el problema. Ojalá y se hiciera por medio de cultura, de educación, tal vez hasta de deporte, ¿no? Pero está muy complicado. Pues sí, pero luego te enteras de cada noticias que hasta en el deporte ya ves que ni siquiera tuvieron que sacar ellos dinero. Sí, pues, sí, o sea, ya ves ahorita el problema que ahí se vienen las Olimpiadas, son las Olimpiadas que vienen.
¿De Japón? Sí. Hace este año. Y no hay dinero para que vayan los chicos. Pero se gastan en México. Pero bueno, muchas gracias.